Sofía se miró en el espejo una última vez, pero ya no se reconoció. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer cuyo amor había sido pesado, medido y desechado por no poder cumplir una única función. Su hogar perfecto se había transformado en un mausoleo de sueños rotos, construido por un hombre obsesionado. Su corazón se rompió no por un grito, sino por la fría y calculadora presentación de su reemplazo. La vida que conocía terminó con una sentencia brutal y la visión de otro vientre creciendo con la vida que a ella le fue negada. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en la mansión de los Valdivia era tan espeso y frío que se podía cortar con un cuchillo. Sofía lo conocía bien, se había convertido en su compañero más constante durante los últimos 2 años de su matrimonio de 7. Ya no había risas que rebotaran en los techos altos ni conversaciones susurradas al calor de la chimenea. Solo existía el peso de una expectativa no cumplida, una sombra que se cernía sobre cada rincón de la lujosa casa que ahora sentía como una jaula dorada. Alejandro Valdivia, su esposo, el hombre por el que había abandonado su carrera, sus amigos y sus propios sueños, estaba sentado frente a ella en el salón principal. Su rostro, habitualmente tan expresivo y lleno de vida, era una máscara de mármol. Tenía la misma expresión que usaba en sus reuniones de negocios, una que no dejaba lugar a la negociación ni a la emoción. Sofía, tenemos que hablar, dijo, y la formalidad de su tono le heló la sangre. Ella apretó las manos en su regazo, las uñas clavándose en las palmas. Sabía que esta conversación no era una más sobre los tratamientos de fertilidad fallidos o la presión de su suegro. Había algo definitivo en el aire. Te escucho, Alejandro, logró decir, su voz apenas un susurro. Él carraspeó, incómodo por primera vez. Se ajustó la corbata de seda y la miró directamente. ¿Sabes cuánto valoro el legado de mi familia, Sofía? El apellido Valdivia debe continuar. Es mi deber, mi responsabilidad. Ella asintió, las lágrimas picando en sus ojos. Habían tenido esa misma conversación cientos de veces. Él la había presionado, la había sometido a innumerables procedimientos médicos, cada uno más invasivo y doloroso que el anterior, y cada resultado negativo la hacía sentir más vacía, más inútil a sus ojos. Lo sé, Alejandro. Lo he intentado todo, lo sabes. Sí, lo sé, concedió él, pero no había compasión en su voz. Pero el tiempo se acaba. Mi padre no me perdonará si soy el último de la línea. Hizo una pausa, tomando aire para el golpe final. He encontrado una solución. Una que garantizará el futuro de nuestra familia. En ese momento, una mujer entró en el salón. Era más joven que Sofía, con un aire de confianza insolente y una belleza llamativa. Pero no fue su rostro lo que capturó la atención de Sofía, sino la forma en que su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, notablemente abultado bajo el elegante vestido. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Alejandro, ¿quién es ella?, preguntó, aunque una terrible certeza ya se había instalado en su pecho como una garra de hielo. Alejandro se levantó y caminó hacia la otra mujer, poniendo un brazo posesivo alrededor de sus hombros. Sofía, te presento a Leticia. Ella va a darme el hijo que necesitamos. El aire abandonó los pulmones de Sofía en una ráfaga dolorosa. Miró a Leticia, que la observaba con una mezcla de triunfo y lástima. Luego miró a su esposo, el hombre con el que había compartido su cama, sus secretos y sus esperanzas. No había una pizca de arrepentimiento en su rostro, solo la fría determinación de un empresario cerrando un trato. Está embarazada, susurró Sofía. Sí, confirmó Alejandro. De 4 meses. Y ya sabemos que es un niño, Sofía. Un varón. Un heredero. Cada palabra era una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. Un niño. El hijo que él anhelaba y que ella no pudo darle. La había reemplazado, no por amor, sino por función. Era una pieza defectuosa que estaba siendo descartada. Así que, esto es todo,
balbuceó, la conmoción dando paso a una furia temblorosa. 7 años de mi vida, de mi amor, de mi lealtad, tirados a la basura porque no pude darte un varón. Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Leticia sonrió con suficiencia. No lo veas así, dijo él con una calma exasperante. Te he querido, Sofía, a mi manera. Pero hay cosas más importantes. La tradición. El legado. He preparado un acuerdo generoso para ti. Tendrás más que suficiente para empezar de nuevo. Será un divorcio rápido y discreto. La palabra divorcio la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se levantó, temblando de pies a cabeza. Un acuerdo generoso, repitió con una risa amarga. ¿Crees que puedes pagarme por mi vida? ¿Por mi corazón roto? Eres un monstruo, Alejandro. Un cobarde egoísta. Se giró hacia Leticia. Y tú, espero que sepas que para él solo eres una incubadora. Cuando tu hijo tenga el apellido Valdivia, te desechará igual que a mí. La sonrisa de Leticia vaciló por un instante, pero Alejandro la apretó más contra él. Basta, Sofía. No hagas esto más difícil de lo que es. Mis abogados se pondrán en contacto con el tuyo. Te sugiero que empaques tus cosas personales. Te daré hasta el final de la semana. Se giró sin decir más y guió a Leticia fuera del salón, dejándola sola en medio del opulento silencio. Sofía se quedó de pie, paralizada, mientras el sonido de sus pasos se desvanecía. Miró a su alrededor, a los cuadros caros, a los muebles de diseño, a los recuerdos de una vida que ahora sabía que había sido una mentira. Se derrumbó sobre la alfombra persa, y finalmente, el dique de contención se rompió. Sollozó con una angustia tan profunda que le dolía el alma, un sonido desgarrador que llenó la casa vacía. No lloraba por el lujo que perdía, sino por la traición, por la humillación, por la aniquilación de su propio valor como mujer a los ojos del único hombre que había amado. Esa noche, Sofía no durmió. Vagó por la casa como un fantasma, tocando los objetos que habían formado su mundo. Al amanecer, tomó una decisión. No esperaría hasta el final de la semana. No le daría a Alejandro la satisfacción de verla suplicar o derrumbarse. Con una determinación nacida de la desesperación, empacó una sola maleta con lo esencial, algo de ropa. Los pocos ahorros que tenía en su cuenta personal y una vieja caja de madera con las fotos de sus padres y una escritura de propiedad casi olvidada. Era una pequeña cabaña en un pueblo llamado Valle Serena, la única herencia que le había dejado una tía abuela a la que apenas recordaba. Era todo lo que tenía, un clavo ardiendo al que aferrarse. El divorcio fue tan brutal y eficiente como Alejandro había prometido. Sus abogados, un equipo de tiburones sin escrúpulos, se aseguraron de que el acuerdo generoso fuera poco más que una miseria. Argumentando que el patrimonio Valdivia era previo al matrimonio y que ella no había contribuido a su crecimiento. La humillaron en la corte, pintándola como una esposa frívola e incapaz. Sofía firmó los papeles sin luchar, demasiado destrozada para preocuparse por el dinero. Solo quería escapar. 6 meses después, con el corazón hecho jirones y el alma cansada, Sofía llegó a Valle Serena. El pueblo era todo lo contrario a la ciudad bulliciosa y superficial de la que venía. Estaba enclavado entre colinas verdes y campos de cultivo, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. La cabaña de su tía abuela era poco más que una ruina. Estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra. La pintura se caía a pedazos, el techo tenía goteras y el jardín era una maraña de malas hierbas. Por un momento, la desesperación la abrumó. ¿Cómo podría vivir allí? Pero entonces, respiró el aire limpio del campo, escuchó el canto de los pájaros y sintió un atisbo de paz que no había experimentado en años. Este lugar no tenía recuerdos de Alejandro. Este lugar podía ser suyo. Se arremangó y se puso a trabajar. Con el poco dinero que tenía, compró materiales básicos y aprendió a hacer reparaciones viendo tutoriales en Internet. Los primeros días fueron un infierno. Se lastimó las manos, lloró de frustración y se sintió más sola que nunca. Pero cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, era un acto de reafirmación.
Estaba reconstruyendo su vida, literalmente, con sus propias manos. Sin embargo, el dinero se agotaba rápidamente y Sofía sabía que necesitaba un trabajo. Fue a la única tienda del pueblo, regentada por una mujer amable y habladora llamada Elena. «Trabajo, dices, cariño», dijo Elena, mientras le pasaba una hogaza de pan caliente. «No hay mucho por aquí, a menos que no te importe ensuciarte las manos. El rancho de los Solanos siempre necesita ayuda, pero te advierto, Mateo Solano es particular. Tan rudo como las tierras que trabaja». El nombre le sonaba. El rancho Solano era la propiedad más grande de la zona, bordeando su pequeña cabaña. Desesperada, Sofía decidió intentarlo. Al día siguiente, caminó hasta el imponente portón de madera del rancho. Un hombre estaba reparando una cerca, de espaldas a ella. Era alto y de hombros anchos, vestido con vaqueros gastados y una camisa de franela arremangada que dejaba ver unos brazos fuertes y bronceados. «Disculpe», dijo ella, con la voz temblorosa. El hombre se giró lentamente. Tenía el rostro curtido por el sol, una mandíbula cuadrada con una sombra de barba y unos ojos oscuros e intensos que la examinaron de pies a cabeza con una franqueza que la hizo sentirse incómoda. No había ni rastro de amabilidad en su mirada, solo una evaluación cruda. «¿Sí?», preguntó, su voz grave y rasposa. «Me llamo Sofía Rivas. Escuché que podría necesitar ayuda en el rancho». Él arqueó una ceja, una expresión de escepticismo cruzando su rostro. La miró de nuevo, deteniéndose en sus manos, que, a pesar del trabajo en la cabaña, seguían siendo delicadas, y en su ropa, limpia pero claramente no hecha para el campo. «No necesito señoritas de ciudad jugando a la granjera. Esto es trabajo de verdad», sentenció, dándose la vuelta para volver a su tarea. El desprecio en su voz encendió una chispa de rebeldía en Sofía, un fuego que pensó que se había extinguido. Estaba cansada de que la juzgaran, de que la consideraran débil e inútil. «No estoy jugando», replicó, su voz más firme ahora. «Necesito el trabajo. Y no tengo miedo de ensuciarme las manos. Aprenderé lo que sea necesario. Soy fuerte». Mateo se detuvo y se giró de nuevo, mirándola con una nueva curiosidad. Vio algo en sus ojos, más allá del miedo y la desesperación. Vio una determinación de acero. «Fuerte», dijo con un atisbo de sonrisa burlona. «Bien. Mañana, al amanecer. Y te pagaré por lo que valgas, ni un céntimo más». Se volvió a su trabajo, dándola por despedida. Sofía se quedó allí un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba aterrorizada, pero también extrañamente vigorizada. Ese hombre, Mateo Solano, era grosero, intimidante y la había tratado con un desdén que la recordaba dolorosamente a Alejandro. Pero había una diferencia. Alejandro la había juzgado por lo que no podía dar. Mateo la estaba juzgando por lo que creía que no podía hacer. Y Sofía estaba decidida a demostrarle que estaba equivocado. El día siguiente comenzó antes de que saliera el sol. Cuando Sofía llegó al rancho, tiritando por el frío de la mañana, Mateo ya estaba en el establo, ensillando un caballo. No le dio los buenos días. Simplemente le señaló un montón de estiércol y una carretilla. «Limpia los establos. Todos. Y no dejes ni una mancha». El trabajo era agotador y maloliente. El olor se le pegaba al pelo y a la ropa. Los músculos que no sabía que tenía protestaban con cada palada. A mediodía, estaba cubierta de sudor y suciedad, y le dolía todo el cuerpo. Mateo pasó a su lado, sin decir una palabra, solo observándola con sus ojos penetrantes. Ella se negó a flaquear, a mostrar cualquier signo de debilidad. Cuando finalmente terminó, al atardecer, sentía que iba a desmayarse. Mateo se acercó, inspeccionó su trabajo con ojo crítico y asintió, apenas un gesto. «No está mal para una principiante. Vuelve mañana a la misma hora». Le entregó unos billetes arrugados y se fue. Sofía caminó de regreso a su cabaña sintiéndose humillada y extrañamente orgullosa. Era el dinero más duramente ganado de su vida, y se sentía más valioso que todos los lujos que Alejandro le había dado. Los días se convirtieron en semanas.
Sofía aprendió a remendar cercas, a alimentar al ganado, a manejar un tractor. Mateo seguía siendo un jefe duro y de pocas palabras, pero ella notó pequeños cambios. A veces, le dejaba una botella de agua fría sin decir nada. Un día, cuando se cortó la mano con un alambre, él la agarró con una sorprendente delicadeza, desinfectó la herida y la vendó con manos firmes y expertas. Su contacto, tan práctico y desprovisto de sentimentalismo, envió una extraña corriente a través de ella. ¿Ves? Te dije que te lastimarías con esas manos de porcelana, gruñó él, pero su toque era gentil. Ella retiró la mano, sintiendo el calor persistente de sus dedos. Mis manos pueden no ser como las tuyas, pero hacen el trabajo, respondió ella con viveza. Él la miró fijamente por un momento, y por primera vez, ella vio un destello de algo más en sus ojos oscuros, algo que se parecía al respeto. Eso parece, admitió. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de antagonismo y una atracción subyacente que ambos intentaban ignorar. Un sábado por la tarde, una tormenta feroz azotó Valle Serena. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba como un lobo. Sofía estaba tratando de asegurar una lona suelta en el techo del gallinero cuando una ráfaga de viento la arrancó de la escalera. Cayó con fuerza sobre el suelo embarrado, el tobillo torciéndose dolorosamente debajo de ella. Gritó, más por la frustración que por el dolor. Mateo salió corriendo de la casa principal, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás bien? Te dije que esperaras, le gritó, su voz compitiendo con el rugido del trueno. La levantó en brazos como si no pesara nada, y la llevó adentro, al calor de su cocina. El fuego crepitaba en la chimenea, y el olor a café y madera llenaba el aire. La sentó suavemente en una silla. Déjame ver ese tobillo, ordenó. Se arrodilló frente a ella y con mucho cuidado le quitó la bota embarrada y el calcetín. Su tobillo estaba hinchado y amoratado. El contacto de sus manos callosas sobre su piel sensible le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. La tormenta rugía afuera, pero en la cocina, el único sonido era el crepitar del fuego y sus respiraciones contenidas. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris oscuros. Eres increíblemente terca, ¿lo sabías?, susurró él, su voz perdiendo su habitual dureza. Y tú eres increíblemente mandón, replicó ella, su voz igualmente baja. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro rudo en algo inesperadamente atractivo. Alguien tiene que serlo. Si no, acabarías rota en un montón de barro. Desvió la mirada hacia su tobillo de nuevo, pero su pulgar acarició suavemente el arco de su pie, un gesto tan íntimo y inesperado que a Sofía se le cortó la respiración. Esto necesita hielo, dijo él, poniéndose de pie abruptamente, como si él también se hubiera dado cuenta de que estaban cruzando una línea. Le preparó una bolsa de hielo y una taza de café caliente. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Gracias, Mateo, dijo finalmente Sofía. Él asintió. No tenías que haber estado ahí fuera. El trabajo tenía que hacerse. ¿Por qué haces esto, Sofía?, preguntó de repente, mirándola con una intensidad que la desarmó. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Está claro que no estás acostumbrada a este tipo de vida. Huyes de algo, ¿verdad? La pregunta la golpeó como un rayo. Nadie en el pueblo se había atrevido a preguntarle sobre su pasado. Ella bajó la mirada a su taza. Algo así, admitió. Pensó que él presionaría, que exigiría respuestas, pero en su lugar, él dijo, yo también huí una vez. O más bien, volví aquí para huir del mundo de ahí fuera. Es fácil perderse en él, que te consuma hasta que no quede nada de lo que eres. Sofía lo miró, sorprendida por su repentina vulnerabilidad. ¿Qué te pasó? Él miró hacia el fuego, sus facciones endurecidas por un recuerdo doloroso. Amé a una mujer. Creía que ella amaba esta vida, este lugar. Pero al final, solo amaba la idea de ello. Se fue a la ciudad, buscando algo más brillante, más emocionante. Me dijo que este lugar era una jaula.
La similitud con su propia historia la dejó sin aliento. Ella había estado en una jaula, pero una dorada, no una de tierra y cielo abierto. Lo siento, susurró. Él se encogió de hombros, pero ella vio el dolor en sus ojos. Fue hace mucho tiempo. Aprendí mi lección. La gente de ciudad no pertenece aquí. Sus palabras la hirieron, a pesar de que no tenían la intención de hacerlo. ¿Y crees que yo no pertenezco aquí? Mateo la miró durante un largo rato. La luz del fuego bailaba en su rostro, suavizando sus bordes duros. No lo sé, dijo honestamente. Sigues sorprendiéndome. Eres más fuerte de lo que pareces. Pero la fuerza para limpiar un establo no es la misma que la fuerza para quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La tormenta amainó y él la ayudó a volver a su cabaña, llevándola en brazos por el camino embarrado. Cuando la depositó en su porche, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada y a ozono. Por un momento, Sofía pensó que iba a besarla. Vio el deseo en sus ojos, una llama oscura que reflejaba la que sentía arder dentro de sí misma. Se inclinó ligeramente hacia él, su corazón martilleando contra sus costillas. Pero entonces, él se enderezó, la tensión en su mandíbula evidente. Descansa ese tobillo. Mañana no trabajes. Es una orden. Y sin más, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos firmes desapareciendo en la oscuridad. Sofía se quedó en el porche, temblando, tocándose los labios. El rechazo, o lo que fuera que había sido aquello, dolía más de lo que esperaba. Había sentido una conexión con Mateo, una cruda y honesta que contrastaba brutalmente con la superficialidad de su vida con Alejandro. Entró en su pequeña cabaña, que ahora se sentía como un verdadero hogar, y cojeó hasta su cama. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Alejandro ni en su traición. Pensó en Mateo Solano, en la gentileza oculta bajo su exterior rudo, en el dolor de su pasado y en la forma en que sus ojos parecían ver directamente a través de ella. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que estaba empezando a sentir algo por él, algo peligroso y emocionante que no había planeado en absoluto. Mientras tanto, en una oficina de lujo a cientos de kilómetros de distancia, Alejandro Valdivia miraba una foto de Sofía en su escritorio. Era de sus primeras vacaciones juntos, ella sonreía a la cámara, con los ojos llenos de amor y adoración por él. Leticia había dado a luz a un niño sano, Alejandro Valdivia II. El legado estaba asegurado. Su padre estaba eufórico. Tenía todo lo que siempre había querido. Pero un extraño vacío se había instalado en su vida. Leticia era exigente y superficial, su interés principal era el dinero y el estatus que su hijo le proporcionaba. No había calidez en su relación, ni las conversaciones tranquilas que solía tener con Sofía. No había nadie que entendiera sus ambiciones o que simplemente se sentara a su lado en silencio al final de un día duro. Se sentía extrañamente solo. Había asumido que Sofía se derrumbaría sin él, que volvería suplicando. Pero sus abogados le informaron que había aceptado el acuerdo sin rechistar y había desaparecido. Era como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Has averiguado algo?, preguntó a su investigador privado por teléfono. Sí, señor Valdivia. Está en un pequeño pueblo llamado Valle Serena. Parece que compró una vieja cabaña y trabaja en un rancho local. Trabaja en un rancho, repitió Alejandro, incrédulo. La imagen de Sofía, siempre impecablemente vestida y manicurada, trabajando en un rancho era absurda. Sí, señor. El rancho Solano. Propiedad de un tal Mateo Solano. Una punzada de algo que no reconoció, una mezcla de ira y posesividad, se agitó en su pecho. Sofía, su Sofía, trabajando para otro hombre. Era impensable. Sigue vigilándola, ordenó. Quiero saber todo lo que hace. Y consígueme información sobre este Mateo Solano. Colgó el teléfono, su mente dando vueltas. Quizás había sido un error dejarla ir tan fácilmente. Había conseguido a su heredero, pero había perdido algo más, algo que ahora empezaba a darse cuenta de que no podía comprar. Y la idea de que otro hombre pudiera tener lo que él había desechado le resultaba, por alguna razón, absolutamente insoportable.
Durante la semana siguiente, el tobillo de Sofía mejoró, pero la dinámica con Mateo cambió. Él mantenía una distancia deliberada, asignándole tareas que los mantenían en extremos opuestos del rancho. La tensión entre ellos era tan densa que era casi visible. Sofía intentó actuar con normalidad, pero el recuerdo de esa noche en su cocina, del calor de sus manos y la intensidad de su mirada, estaba siempre presente. Un día, mientras reparaba una valla cerca de los pastos, Clara, una joven del pueblo que a menudo visitaba a Mateo con excusas poco disimuladas, se acercó a ella. Clara la miró con abierto desdén. «Así que todavía estás aquí», dijo, con la voz cargada de veneno. «Pensé que ya te habrías cansado de jugar a la vaquera». Sofía suspiró, sin ganas de entrar en conflicto. «Me gusta mi trabajo, Clara». «Claro», se burló Clara. «¿O te gusta el jefe? Pero déjame darte un consejo. Mateo no es para ti. Él es un hombre de campo, necesita una mujer que entienda esta vida, no una fugitiva de la ciudad con un pasado misterioso». «Mi pasado no es de tu incumbencia», respondió Sofía, manteniendo la calma. «Tal vez no, pero la gente habla. Dicen que llegaste aquí con el corazón roto. Mateo ya pasó por eso una vez. No necesita que otra mujer de ciudad se lo rompa de nuevo. Así que aléjate de él». Clara se marchó, dejando a Sofía con un sabor amargo en la boca. ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Qué estaba jugando con Mateo? ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella solo estaba usando este lugar y a este hombre como un refugio temporal antes de volver a su mundo? La duda se instaló en su corazón. Esa tarde, decidió enfrentarse a Mateo. Lo encontró en el establo, cepillando a su semental negro, un animal magnífico y temperamental llamado Tormenta. «Mateo, necesitamos hablar», dijo ella. Él no dejó de cepillar al caballo. «Estoy ocupado. Solo tomará un minuto». Dejó el cepillo y se giró hacia ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué pasa, Sofía? ¿El trabajo es demasiado duro hoy?» «No es sobre el trabajo. Es sobre nosotros». La palabra nosotros quedó suspendida en el aire entre ellos. «Nosotros», repitió él, con una ceja arqueada. «No hay un nosotros, Sofía. Yo soy tu jefe, tú eres mi empleada. Eso es todo». «Sabes que no es verdad», insistió ella, dando un paso hacia él. «La otra noche, en la cocina, sentí algo. Y sé que tú también lo sentiste». Mateo se rió, una risa sin alegría. «Sentiste la proximidad y la tormenta. No lo confundas con otra cosa. No cometo el mismo error 2 veces, especialmente con mujeres como tú». «¿Mujeres como yo?», preguntó, sintiéndose herida. «¿Qué clase de mujer crees que soy?» «Eres una mujer de ciudad», dijo él, su voz dura. «Acostumbrada a la comodidad, al lujo. Estás aquí porque estás huyendo, escondiéndote. Pero tarde o temprano, te cansarás de la tierra y del trabajo duro, y volverás al lugar al que perteneces. Y yo no voy a ser el tonto que se quede aquí esperando a que eso suceda». «No me conoces», exclamó ella, frustrada. «No sabes nada de mi vida ni de por qué estoy aquí. Dejé una vida de lujo porque estaba vacía y era una mentira. Vine aquí buscando algo real». «Pues sigue buscando», espetó él. «Pero no lo busques conmigo». Sus palabras fueron crueles y tajantes, diseñadas para alejarla. Pero en lugar de retroceder, Sofía vio el miedo en sus ojos. Miedo a ser herido de nuevo. Impulsada por una audacia que no sabía que poseía, cerró la distancia entre ellos hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «Eres un cobarde, Mateo Solano», susurró, mirándolo directamente a los ojos. «Te escondes detrás de tu pasado y de tu rudeza porque tienes miedo de sentir algo de nuevo». Antes de que él pudiera reaccionar, se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso impulsivo, furioso y desesperado. Sus labios se encontraron con los de él, firmes y sorprendidos. Por un instante, él se quedó rígido, pero luego, con un gruñido profundo, sus brazos la rodearon, aplastándola contra su cuerpo musculoso. Le devolvió el beso con una ferocidad que le robó el aliento.
Ya no había distancia, ni miedo, solo una necesidad cruda y abrumadora. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, mientras la boca de él exploraba la suya con una mezcla de hambre y desesperación. El olor a cuero, heno y a él la envolvieron. El mundo exterior desapareció. No había pasado, no había futuro, solo ese momento de pura e innegable conexión. Era un beso que lo cambiaba todo, una confesión sin palabras de que, a pesar de sus miedos y sus muros, la atracción entre ellos era demasiado poderosa para ser negada. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se quedaron mirándose, la verdad de sus sentimientos expuesta en el aire del establo. Ninguno de los dos sabía qué decir. El muro que Mateo había construido tan cuidadosamente a su alrededor se había hecho añicos con un solo beso, y Sofía, por primera vez desde que su vida se había derrumbado, sintió la inconfundible y aterradora emoción de una nueva esperanza. Sin embargo, no sabían que las sombras del pasado de Sofía ya se estaban alargando, acercándose a la paz que ella había luchado tanto por encontrar. Y que la prueba más dura de su recién descubierto sentimiento estaba a punto de comenzar. El beso terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio vibrante y cargado de electricidad en el aire del establo. Sofía y Mateo se miraban, con la respiración agitada y los labios todavía hinchados y sensibles por la ferocidad del contacto. Los ojos oscuros de Mateo, normalmente tan controlados y severos, ahora eran un torbellino de emociones contradictorias, sorpresa, ira, miedo y, debajo de todo, un deseo innegable que reflejaba el que ardía en el pecho de Sofía. Fue él quien rompió el contacto visual primero, dando un paso atrás como si se hubiera quemado. Se pasó una mano por la boca, un gesto de incredulidad, como si quisiera borrar la sensación de los labios de ella sobre los suyos. Esto no debería haber pasado, dijo con voz ronca, la dureza regresando a su tono, pero ahora sonaba forzada, como una armadura mal ajustada. El corazón de Sofía se encogió. La esperanza que había florecido en el calor de ese beso se marchitó con la frialdad de sus palabras. No puedes negar lo que acabamos de sentir, Mateo, replicó ella, tratando de mantener la firmeza en su voz, aunque sentía que temblaba por dentro. Podemos fingir que soy solo tu empleada y tú mi jefe, pero ambos sabemos que es una mentira. Él la miró, su mandíbula apretada. Exactamente. Es una mentira que debemos mantener. Ya te lo dije, Sofía. No voy a cometer el mismo error. No voy a invertir mi tiempo y mi corazón en alguien que tarde o temprano se irá. Deja de decidir mi futuro por mí, exclamó ella, la frustración creciendo. ¿Por qué estás tan seguro de que me iré? ¿Por qué otra mujer lo hizo? Yo no soy ella. Estoy aquí, ahora. Estoy trabajando más duro de lo que he trabajado en mi vida, construyendo un hogar desde cero. ¿Eso te parece el comportamiento de alguien que está de paso? Se acercó a él de nuevo, pero esta vez no para besarlo, sino para suplicarle con la mirada. Dame una oportunidad, Mateo. Danos una oportunidad. No te pido promesas ni futuros, solo te pido que dejes de esconderte y veas lo que tienes delante. Por un momento, vio una grieta en su fachada. Vio la duda, el anhelo. Pero luego el muro volvió a levantarse, más alto y más fuerte que antes. El trabajo de hoy ha terminado, dijo, su voz carente de toda emoción. Vete a casa, Sofía. Mañana te quiero aquí al amanecer. Tenemos que marcar al ganado joven. Se dio la vuelta y comenzó a cepillar a Tormenta con movimientos bruscos y controlados, dándola por despedida. La frialdad de su rechazo fue más dolorosa que un grito. Sofía se quedó allí, sintiéndose humillada y estúpida. Se dio la vuelta y salió del establo, las lágrimas de rabia y decepción picando en sus ojos. Mientras caminaba de regreso a su cabaña bajo el cielo crepuscular, se juró a sí misma que no se rendiría. Había luchado para reconstruir su vida desde las cenizas, no iba a dejar que el miedo de un hombre terco le robara la oportunidad de ser feliz de nuevo. Pero también sabía que no podía forzarlo. Tenía que demostrarle, no con palabras, sino con hechos, que él estaba equivocado acerca de ella. La mañana siguiente, el aire entre ellos era gélido. Mateo le dio instrucciones breves y cortantes, evitando su mirada.
El trabajo de marcar al ganado era duro, polvoriento y peligroso. Sofía trabajó sin quejarse, aprendiendo rápido, anticipando sus movimientos, demostrando que era una compañera competente y no una carga. A mediodía, se detuvieron a descansar bajo la sombra de un gran roble. Sofía sacó su cantimplora y bebió un largo trago, el sudor pegándole la camisa a la espalda. Mateo estaba a unos metros de distancia, observando el rebaño, pero ella sabía que él era consciente de cada movimiento que hacía. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Uno de los terneros más jóvenes se asustó y se separó del grupo, corriendo hacia una parte del terreno donde la cerca estaba vieja y rota, al borde de un pequeño barranco. Sin pensarlo dos veces, Mateo corrió tras él, pero el animal, asustado, se movía de forma errática. Sofía vio lo que iba a suceder un segundo antes de que pasara. El ternero tropezó y comenzó a rodar por la pendiente. Mateo se lanzó tras él, pero perdió el equilibrio en el terreno suelto y cayó con fuerza, su pierna quedando atrapada en un ángulo extraño bajo un viejo tronco podrido. Gritó de dolor, un sonido agudo que partió el aire. Sofía corrió hacia él, el corazón en la garganta. Lo encontró pálido y sudando, tratando de liberar su pierna. «No te muevas», le ordenó ella, su voz sorprendentemente calmada. «¿Te parece que puedo ir a algún sitio?», gruñó él, con el rostro contraído por el dolor. Ella examinó la situación. El tronco era demasiado pesado para moverlo ella sola. Su pierna estaba claramente rota. Necesitaba ayuda. «Voy a ir al pueblo a buscar a alguien», dijo. «No», la detuvo él, agarrándole el brazo. «Tardarás horas. La camioneta está en el granero principal, las llaves están colgadas junto a la puerta. ¿Sabes conducirla? Ve, trae las cadenas y el gato. Podemos usar el parachoques para levantar el tronco». Sofía lo miró, asombrada por su lucidez a pesar del dolor. Asintió, le apretó la mano y echó a correr como nunca antes lo había hecho. Cada paso era una oración. El rancho era enorme, y le tomó casi 20 minutos llegar al granero. Encontró todo lo que él le había dicho, lo cargó en la parte trasera de la vieja camioneta y condujo de vuelta, saltando por el terreno irregular con una habilidad que no sabía que poseía. Cuando regresó, Mateo estaba más pálido, pero seguía consciente. Sofía trabajó con una eficiencia metódica, siguiendo sus instrucciones. Aseguró las cadenas al tronco y al parachoques de la camioneta. Usando el gato hidráulico y la fuerza del motor, consiguió levantar el tronco lo suficiente para que él pudiera liberar su pierna. Estaba rota, no había duda, el hueso se veía deformado bajo la tela del vaquero. Con cuidado, lo ayudó a subir a la camioneta y condujo a toda velocidad hacia el pequeño dispensario del pueblo. El doctor Morales, un hombre mayor y amable, confirmó la fractura. Era una rotura limpia de tibia y peroné. Tendría que llevar un yeso durante al menos 2 meses. Mientras el doctor preparaba todo, Mateo miraba a Sofía desde la camilla. Había perdido la arrogancia y la dureza. En su lugar, había una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Gracias», dijo, su voz apenas un susurro. «Salvaste mi pierna. Quizás mi vida. Estuve, impresionante». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió ella, aunque su elogio le calentó el corazón. Lo llevó de vuelta al rancho, lo ayudó a instalarse en el sofá de la sala principal con la pierna en alto y le preparó algo de comer. La casa, que siempre había sentido impersonal y estrictamente masculina, de repente parecía diferente con ella moviéndose por la cocina. Su presencia llenándola de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. «No puedes quedarte aquí solo», le dijo, mientras le servía un plato de estofado. «No puedes ni siquiera llegar al baño sin ayuda». «Puedo arreglármelas», protestó él, aunque era una mentira evidente. «No seas ridículo. Me quedaré en el cuarto de huéspedes hasta que puedas moverte por ti mismo. Seguiré haciendo mi trabajo en el rancho y te cuidaré». «No es una pregunta, Mateo. Es un hecho». Él la miró, una larga y profunda mirada que parecía desnudarle el alma. «Sofía», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Come. Necesitas reponer fuerzas.
Se sentó frente a él y comenzaron a comer en un silencio cómodo. La crisis los había despojado de sus defensas. Ya no eran jefe y empleada, ni un hombre herido y una mujer de ciudad. Eran solo dos personas, juntas, enfrentando un problema. Los siguientes días establecieron una nueva rutina. Sofía se levantaba al amanecer, atendía a los animales y las tareas urgentes del rancho, luego volvía a casa para cuidar de Mateo, prepararle la comida y ayudarlo. Por las tardes, se sentaba con él, a veces leyendo en silencio, otras veces hablando. Lentamente, las barreras entre ellos se derrumbaron. Mateo le habló de su infancia en el rancho, de su amor por la tierra, del sueño que compartía con su padre de expandir la propiedad. Le habló de Amelia, la mujer que lo había dejado. Era una artista, le contó una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Vino aquí para un retiro, buscando inspiración. Se enamoró del paisaje, de la vida tranquila, o eso creía yo. Me enamoré de ella como un idiota. Le propuse matrimonio, le dije que podíamos construir nuestro futuro aquí. Pero el primer invierno fue duro. El aislamiento, la falta de cultura, como ella lo llamaba. Empezó a resentirse. Me dijo que me estaba asfixiando, que este rancho era mi jaula y que estaba tratando de encerrarla conmigo. Se fue a la capital y nunca miró atrás. Lo siento mucho, Mateo, dijo Sofía en voz baja. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a dejar que alguien me hiciera sentir así. Que mi vida y mi rancho eran suficientes. Que no necesitaba a nadie más. Especialmente no a alguien de su mundo. Mi mundo ya no existe, dijo Sofía. Y por primera vez, le habló de Alejandro. Le contó todo, la obsesión por el heredero, los tratamientos de fertilidad, la humillación de conocer a Leticia, el divorcio, la sensación de ser desechada como un objeto roto. Mientras hablaba, Mateo la escuchaba con una intensidad silenciosa, su expresión endureciéndose con ira en su nombre. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. Ese hombre es un bastardo, dijo finalmente Mateo, su voz llena de un veneno frío. Merece algo peor que estar solo. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Sofía entre las suyas. Sus palmas callosas envolvieron sus dedos con una ternura que la hizo llorar. Nadie debería pasar por eso. ¿Y tú? Sofía, tú no eres un objeto roto. Eres la mujer más fuerte y resistente que he conocido. La miró a los ojos, y esta vez, no había muros ni defensas. Tenía miedo. Tienes razón, he sido un cobarde. Tenía tanto miedo de que fueras como Amelia que me negué a ver a la increíble mujer que tenía delante. Una mujer que me besa como si quisiera incendiar el mundo, y luego me salva la vida con la cabeza fría y las manos firmes. Me he estado mintiendo a mí mismo. Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio. Yo también tengo miedo, confesó. Tengo miedo de volver a confiar, de volver a sentir algo tan profundo. Entonces tengamos miedo juntos, susurró él. Se inclinó y la besó. Este beso no tuvo nada de la furia del primero. Fue lento, tierno y lleno de todas las palabras que no habían dicho. Fue una promesa de empezar de nuevo, de sanar juntos. Sus labios exploraron los de ella con una devoción que la dejó sin aliento. Cuando se separaron, él mantuvo su frente pegada a la de ella. Quédate, Sofía. No solo en el cuarto de huéspedes. Quédate aquí, conmigo. Seamos lo que sea que están haciendo entre nosotros. Me quedaré, susurró ella. Y en ese momento, supo que era verdad. No importaba el pasado, ni el futuro incierto. Ese lugar, con ese hombre, se sentía como un hogar. El accidente de Mateo se convirtió en un catalizador para su relación. Forzados a la intimidad y la dependencia mutua, descubrieron que encajaban perfectamente. Sofía se deleitaba cuidándolo, y a él, a pesar de su orgullo, le encantaba ser cuidado por ella. La tensión sexual que había hervido a fuego lento entre ellos ahora se manifestaba en roces prolongados, miradas intensas y un diálogo lleno de insinuaciones juguetonas y sensuales que a ambos los dejaba sin aliento. Si sigues inclinándote así para alcanzar ese estante, Sofía,
voy a tener que encontrar la manera de levantarme de este sofá aunque el doctor me lo haya prohibido, le dijo una tarde con voz ronca mientras ella buscaba un libro. Ella se giró, una sonrisa traviesa en los labios. Oh, ¿y qué harías si te levantaras, vaquero herido?, le desafió. Él la recorrió con la mirada, deteniéndose en sus labios. Te acorralaría contra esa pared y te besaría hasta que olvidaras tu propio nombre. Luego te haría recordar el mío, una y otra vez. El corazón de Sofía se aceleró. Suenas muy seguro de ti mismo para ser un hombre con una pierna rota. La única parte de mí que necesito para amarte como te mereces no está rota, mi amor. Y está en perfecto estado de funcionamiento, te lo aseguro, replicó él, su voz baja y llena de promesas. La cara de Sofía se sonrojó, pero se deleitó con su audacia. Tendré que creerte por ahora. Pero cuando te quiten ese yeso, más te vale cumplir esas promesas, Mateo Solano. Considéralo una garantía, respondió él con una sonrisa lasciva que le hizo sentir mariposas en el estómago. La noticia de que Sofía se había mudado a la casa de Mateo corrió por el pueblo como la pólvora, avivada sin duda por Clara, quien no perdía oportunidad de lanzar miradas venenosas cada vez que veía a Sofía en la tienda. Pero a Sofía no le importaba. Por primera vez en años, se sentía vista, deseada y valorada por ser quien era. Con Mateo fuera de juego, Sofía asumió la dirección del rancho. Contrató a un par de jornaleros del pueblo para las tareas más pesadas, pero era ella quien tomaba las decisiones, negociaba los precios del ganado y gestionaba las finanzas. Descubrió que tenía un talento natural para ello, una visión para los negocios que Alejandro nunca había reconocido o fomentado. Se sentía poderosa, capaz. Un mes después, Mateo ya podía moverse con muletas. Aunque seguía frustrado por su inmovilidad, la relación con Sofía se había profundizado hasta un punto que ninguno de los dos había imaginado. Se habían convertido en socios en todos los sentidos de la palabra. Una noche, estaban sentados en el porche, viendo las estrellas salpicar el cielo oscuro. Mateo la rodeó con el brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes, nunca me había sentido tan en paz», dijo ella en voz baja. «Toda mi vida con Alejandro fue una actuación, un esfuerzo constante por ser la esposa perfecta, la nuera perfecta, y siempre fracasé. Aquí, contigo, simplemente soy yo. Y tú, es la mujer más increíble que he conocido», respondió él, besándole el pelo. «Me has devuelto la vida, Sofía. Este rancho era solo tierra y trabajo antes de que llegaras. Tú lo convertiste en un hogar de nuevo. Creo que ambos nos hemos salvado mutuamente», dijo ella. Se giró para mirarlo, sus rostros iluminados solo por la pálida luz de la luna. «¿Crees en las segundas oportunidades, Mateo?» Él la miró intensamente. «Antes de ti, no. Ahora, creo que a veces la vida te rompe solo para poder reconstruirte más fuerte, con las piezas correctas y en el lugar correcto». La besó, un beso profundo y lleno de amor. Cuando se separaron, Sofía suspiró contenta. Se sentía segura. Se sentía amada. Se sentía en casa. No sabía que a cientos de kilómetros de distancia, la amenaza a su felicidad estaba creciendo. Alejandro Valdivia se sentaba en su oficina, la luz del monitor de la computadora iluminando su rostro tenso. Delante de él había un informe detallado de su investigador. Fotos de Sofía, sonriendo, trabajando en el rancho. Fotos de ella ayudando a un hombre en muletas, su expresión llena de una ternura que él rara vez había visto. Fotos de ellos dos, sentados juntos en un porche, tan cerca que era obvio que eran una pareja. El nombre del hombre era Mateo Solano. Propietario del rancho Solano. Un hombre de campo, rudo y sin el pedigrí ni la riqueza de los Valdivia. Un don nadie. Y Sofía, su Sofía, se veía, feliz. Radiante. Más hermosa de lo que la recordaba. Una rabia fría y venenosa se apoderó de Alejandro. No era amor lo que sentía, era posesión. Era el ego herido de un hombre que había descartado algo que creía sin valor, solo para ver a otro encontrar en ello un tesoro. Leticia se había vuelto insoportable, siempre quejándose, siempre gastando, su única conexión con él era el niño, al que trataba como un trofeo.
Su casa era fría, su cama estaba vacía de afecto, y el éxito que tanto había anhelado le sabía a cenizas. Había cometido un error. Un error terrible. Había descartado a la única persona que realmente lo había amado y lo había apoyado, todo por una obsesión estúpida con un apellido. Pero no era demasiado tarde. Él era Alejandro Valdivia. Siempre conseguía lo que quería. Y ahora, quería a Sofía de vuelta. Reserva un vuelo y un coche para mañana, le dijo a su asistente por el intercomunicador. Voy a ir a un lugar llamado Valle Serena. Un viaje de negocios inesperado. Colgó y se recostó en su silla, mirando la foto de Sofía y Mateo. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Disfruta de tu pequeño romance rústico, cariño, susurró a la imagen. Porque papá va a casa a recoger lo que es suyo. La felicidad de Sofía era una frágil burbuja de luz en un mundo del que ella creía haber escapado. No tenía idea de que la tormenta de su pasado no solo estaba llegando, sino que estaba siendo dirigida por la mano fría y calculadora del hombre que se había jurado a sí mismo recuperarla, sin importar el costo o a quien tuviera que destruir para lograrlo. El día que le quitaron el yeso a Mateo, Sofía preparó una cena especial. Encendió velas, abrió una botella de vino y cocinó su plato favorito. Cuando él entró en la cocina, caminando lentamente pero sin ayuda, ella corrió a abrazarlo. Él la levantó del suelo, dando vueltas con ella en brazos, riendo con una alegría genuina que resonó por toda la casa. Te dije que no necesitaba este yeso para levantarte, susurró contra su oído. Ahora que no lo tengo, imagínate todo lo que puedo hacer. La bajó lentamente, su cuerpo deslizándose contra el de ella, y la besó con una pasión contenida durante 2 meses. Te debo algunas promesas, ¿no crees?, dijo él, con la voz grave por el deseo. La llevó en brazos al dormitorio, y esa noche, finalmente se entregaron el uno al otro. No fue solo un acto físico, fue la culminación de todo lo que habían construido juntos, confianza, amistad, respeto y un amor profundo y sanador. Se amaron con una ternura y una pasión que borraba todas las cicatrices de sus pasados, dejando solo la promesa de un futuro brillante. Se durmieron abrazados, envueltos en la paz de su amor. Afuera, bajo la luna llena, un coche caro y oscuro se detenía al final del camino de tierra que llevaba al rancho. Alejandro Valdivia había llegado, y con él, la oscuridad que amenazaba con devorar la luz que Sofía y Mateo habían encontrado juntos. La verdadera batalla por el corazón de Sofía estaba a punto de comenzar. La primera luz del amanecer se coló por la ventana, pintando el dormitorio con suaves tonos de oro y rosa. Sofía se despertó lentamente, envuelta en la calidez de los brazos de Mateo y el aroma a limpio de las sábanas mezclado con el suyo, un olor a tierra y a hombre que se había convertido en su fragancia favorita. Se movió con cuidado, sin querer despertarlo, para poder observarlo. Durmiendo, su rostro perdía la dureza que a menudo mostraba al mundo, revelando una paz y una vulnerabilidad que la conmovían profundamente. Las cicatrices de su pasado parecían desvanecerse en la serenidad de su sueño. Anoche habían hecho el amor con una mezcla de anhelo reprimido y tierna devoción que la había dejado sintiéndose completa de una manera que nunca antes había experimentado. Con Alejandro, el sexo a menudo había sido una tarea, un medio para un fin, la concepción de un heredero. Con Mateo, era una comunicación, una celebración de su conexión, un refugio donde ambos podían ser completamente ellos mismos. Él se movió, sus ojos abriéndose lentamente. Cuando la vio, una sonrisa perezosa y genuina se extendió por su rostro. Te he dicho ya esta mañana que eres la cosa más hermosa que he visto al despertar, murmuró con voz ronca por el sueño. El corazón de Sofía se derritió. Aún no, susurró ella, inclinándose para besarlo suavemente. Pero me gusta empezar el día con recordatorios. Entonces déjame recordarte, dijo él, y su beso se profundizó, volviéndose más hambriento. Sus manos recorrieron su espalda, su piel, trazando círculos de fuego que la despertaron por completo. Tengo que advertirte, mujer, dijo él contra sus labios. Ahora que no tengo esta maldita pierna rota, pienso pasar mucho tiempo perdido en ti. ¿Te vas a cansar de mí? Jamás, respondió ella, su voz temblorosa por el deseo.
Pero acepto el desafío. Demuéstrame de lo que eres capaz ahora que estás entero, vaquero. Su risa fue un sonido grave y vibrante contra el pecho de ella. Con mucho gusto, replicó antes de volver a besarla, y por un rato, el mundo exterior, con sus responsabilidades y sus sombras, dejó de existir. Más tarde, estaban en la cocina, vestidos y preparando el desayuno juntos. Se movían en una sincronía cómoda, como si llevaran años haciéndolo. Sofía preparaba el café mientras Mateo freía unos huevos. Él la rodeó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Huele a hogar, dijo él, inhalando el aroma de su pelo y el del café. Tú hueles a hogar. Ella se apoyó en él, sintiendo la solidez de su cuerpo. Porque esto es un hogar, Mateo. Nuestro hogar. Estaban a punto de sentarse a comer cuando el sonido de un motor potente y desconocido se acercó por el camino de entrada. Intercambiaron una mirada de curiosidad. Rara vez tenían visitas inesperadas. Mateo se asomó por la ventana de la cocina y su cuerpo se tensó al instante. Mierda, masculló. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, acercándose a la ventana. Su corazón se detuvo. Estacionado frente a su porche había un sedán negro y brillante, tan fuera de lugar en el entorno rústico del rancho como un diamante en un montón de barro. Y saliendo del lado del conductor estaba Alejandro Valdivia. Parecía exactamente el mismo, impecable en un traje caro, con el pelo perfectamente peinado y una expresión de arrogancia condescendiente que ella conocía demasiado bien. Pero había algo diferente en sus ojos mientras miraba la casa, una especie de hambre depredadora. El pánico se apoderó de Sofía, un eco helado del dolor y la humillación que él le había infligido. Sintió la necesidad instintiva de correr, de esconderse. Pero entonces sintió la mano de Mateo en la parte baja de su espalda, firme y tranquilizadora. Estoy aquí, le dijo en voz baja, su mirada fija en Alejandro. No tienes que enfrentarte a esto sola. La fuerza de él se transmitió a ella. Asintió, respirando hondo. Ya no era la mujer rota que había huido de la ciudad. Era Sofía Rivas, y este era su hogar. No iba a permitir que él lo mancillara. Salieron juntos al porche justo cuando Alejandro subía los escalones. Su sonrisa se congeló por un instante al verlos, al ver la mano de Mateo posesivamente en la cintura de Sofía. Pero se recuperó rápidamente, su rostro adoptando una máscara de arrepentimiento cuidadosamente ensayada. Sofía, cariño, dijo, su voz era un bálsamo suave y falso. Te he estado buscando por todas partes. Estaba tan preocupado. Sofía se cruzó de brazos. ¿Preocupado? ¿Oíste bien, Alejandro? ¿O es que el investigador privado que contrataste para espiarme no te dio un informe completo? La sonrisa de Alejandro vaciló. Escucha, sé que cometí un error. Un terrible error. He estado viviendo un infierno sin ti. Su mirada se desvió hacia Mateo, despidiéndolo con desdén. ¿Y tú quién eres? ¿El peón de la finca? Mateo dio un paso adelante, su presencia era una muralla de contención. Soy Mateo Solano. Esta es mi casa. Y será mejor que muestres algo de respeto. Alejandro soltó una risa condescendiente. Ah, Solano. El ranchero. Sofía, ¿de verdad has caído tan bajo? ¿Cambiarme a mí por esto? No te atrevas a hablarle así, espetó Sofía, su voz temblando de rabia. Mateo es 10 veces el hombre que tú jamás serás. Él es amable, es honesto y me valora por lo que soy, no por lo que puedo producir para tu estúpido linaje. La mención del linaje lo golpeó. Su expresión cambió, volviéndose más seria. Sobre eso. Sofía, he pensado mucho. Leticia y yo, no funciona. Todo ha sido un desastre. Fue una locura, una obsesión impulsada por mi padre. Te quiero de vuelta, Sofía. Podemos anular el divorcio. Volver a casa. A nuestra vida. Sofía lo miró, incrédula. ¿Nuestra vida? ¿Te refieres a la jaula de oro donde me marchitaba cada día un poco más? ¿Te refieres a la vida en la que me desechaste como a basura en cuanto encontraste una incubadora más joven? No, gracias,
Alejandro. Ya no soy tuya y nunca más lo seré. Extendió la mano y tomó la de Mateo, entrelazando sus dedos. Mi vida está aquí ahora. Con él. Ver sus manos unidas pareció encender una furia oscura en los ojos de Alejandro. Dio un paso hacia ella, ignorando a Mateo. No sabes lo que dices. Estás confundida. Este lugar no es para ti. Mírate, estás cubierta de polvo. Hueles a establo. ¿Dónde está la mujer elegante que yo conocía? Esa mujer murió el día que me echaste de casa con tu amante embarazada a mi lado, dijo Sofía con una calma gélida. Y estoy agradecida por ello. Porque la mujer que soy ahora es mucho más fuerte y mucho más feliz. Ahora, por favor, vete de esta propiedad. No me iré sin ti, insistió él, su voz subiendo de tono. Yo, te necesito, Sofía. Mateo, que se había mantenido en silencio, dejando que Sofía manejara la situación, finalmente habló. La señora te ha pedido que te vayas, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Y no lo voy a repetir. Alejandro finalmente centró su atención en Mateo, su mirada llena de desprecio. No te metas en esto, campesino. Esto es entre mi esposa y yo. Ella no es tu esposa. Y si no te largas de mi porche en los próximos 10 segundos, te enseñaré lo que hacemos los campesinos con las alimañas que invaden nuestro territorio. La amenaza era inconfundible. Alejandro miró a Mateo, luego a Sofía, y vio en sus ojos una resolución inquebrantable. Se dio cuenta de que su encanto y sus súplicas falsas no iban a funcionar. Su rostro se endureció, la máscara de arrepentimiento cayendo para revelar la fría crueldad que había debajo. Bien, Siseo. Quédate en tu posilga. Juega a la casita con tu granjero. Pero no creas que esto ha terminado. Nunca me rindo en lo que es mío. Se dio la vuelta, bajó los escalones con furia contenida, se metió en su coche y se fue, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre el rancho. Sofía se quedó temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación. Mateo la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza. Ya pasó, le susurró al oído. Estuviste increíble. Ella se aferró a él, enterrando la cara en su pecho. No puedo creer que tuviera el descaro de venir aquí, de actuar como si él fuera la víctima. Los hombres como él creen que el mundo les pertenece, dijo Mateo con amargura. Creen que pueden comprar, vender y desechar a las personas a su antojo. Pero se equivocó contigo. No sabía con quién se estaba metiendo. Se separaron un poco y él le tomó la cara entre las manos. Mírame. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque se sentía sacudida. Sí. Verlo de nuevo, me revolvió el estómago. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Ya no tiene ningún poder sobre mí. El miedo se ha ido. Eso es porque eres más fuerte que él, dijo Mateo. Pero mientras la abrazaba de nuevo, una fría preocupación se instaló en su corazón. Conocía a los hombres como Alejandro. Ricos, poderosos y acostumbrados a salirse con la suya. Las palabras de despedida de Alejandro no habían sido una rabieta. Habían sido una promesa. Y Mateo sabía, con una certeza helada, que la batalla acababa de comenzar. Alejandro no se rindió. Después de que su intento de persuasión fallara miserablemente, cambió de táctica. No podía forzar a Sofía a volver, así que decidió destruir la nueva vida que ella había construido. Empezó con lo que mejor conocía, el dinero y el poder. Un par de semanas después, Mateo recibió la visita de un abogado de la ciudad. Representaba a un conglomerado agrícola llamado Innovaciones Agrestes S.A., una empresa de la que Mateo nunca había oído hablar. El abogado, con su traje impecable y su maletín de cuero, le hizo una oferta absurdamente generosa para comprar el rancho Solano. Es una oferta excelente, señor Solano, dijo el abogado con una sonrisa falsa. Mucho más de lo que vale esta tierra. Mi cliente tiene grandes planes de desarrollo para la zona. Mateo arrugó la oferta en su mano y la arrojó sobre el escritorio. Mi rancho no está en venta. Ha pertenecido a mi familia por generaciones y aquí se quedará. Ahora puede largarse.
El abogado no se inmutó. Quizás quiera reconsiderarlo. Mi cliente es muy persistente. Hemos adquirido las propiedades colindantes al norte y al este, incluyendo el acceso al acuífero principal del que depende su rancho. Si no vende, podría encontrar que regar sus pastos se vuelve problemático. La amenaza era clara y devastadora. Sin acceso al agua, el rancho moriría. Esa noche, Mateo le contó a Sofía sobre la visita. Su rostro estaba sombrío. Innovaciones agrestes, busqué la empresa. Es una corporación fantasma. Pero rastreando a los directores, encontré un nombre que se repite en el consejo de varias de sus subsidiarias, Alejandro Valdivia. Sofía se quedó helada. Está tratando de arruinarte para llegar a mí. Está tratando de demostrar que soy un simple granjero que no puede protegerte, que no puede darte la vida que él te puede ofrecer, dijo Mateo, su voz llena de una furia controlada. No va a ganar. Lucharemos contra esto. Pero la lucha era más difícil de lo que imaginaban. Los abogados de Alejandro inundaron a Mateo con demandas frívolas, disputas de límites, derechos de paso, regulaciones ambientales. Los costos legales comenzaron a acumularse. Los bancos, repentinamente presionados por los socios corporativos de Alejandro, se volvieron reacios a extenderle el crédito que necesitaba para la temporada. Mateo tuvo que vender parte de su ganado para cubrir los gastos. La presión era inmensa, y la tensión comenzó a filtrarse en su vida cotidiana. Alejandro también atacó en otro frente, la comunidad. Valle Serena era un pueblo pequeño, y las noticias, o más bien los chismes, viajaban rápido. Alejandro, utilizando su encanto y su dinero, comenzó a visitar el pueblo. Se hospedó en la única posada, comía en el único restaurante y hablaba con la gente, presentándose como el exmarido agraviado de Sofía. Un hombre con el corazón roto que solo quería recuperar a su esposa de las garras de un ranchero oportunista. Y encontró una aliada perfecta para su veneno, Clara. Alejandro casualmente se encontró con Clara en la tienda de Elena. La halagó, escuchó sus quejas sobre Sofía y alimentó su resentimiento. Entiendo cómo te sientes, le dijo con falsa simpatía. Sofía puede ser muy manipuladora. Se aprovechó de mí durante años, viviendo de mi dinero, y cuando finalmente me di cuenta, me abandonó y vino aquí a hacerle lo mismo a ese pobre hombre, Mateo. La historia era una completa invención, pero Clara, cegada por los celos, se la tragó entera. Pronto, los rumores comenzaron a circular. Sofía era una cazafortunas. Había dejado a su marido rico para ver qué podía sacarle al ranchero más próspero de la zona. Las miradas en el pueblo se volvieron más frías. Algunas personas dejaron de saludarla. Un día, en la tienda de Elena, Sofía tuvo que enfrentarlo de frente. Clara estaba allí, hablando en voz alta con otras dos mujeres. Pobre Mateo, decía Clara. Está perdiendo su rancho por culpa de esa mujer. Le está chupando la sangre, igual que hizo con su marido. No sé qué ve en ella. Lo que ves es a una mujer que no se rinde y que no se deja intimidar por chismosas amargadas como tú, dijo Sofía, acercándose al grupo. El silencio cayó en la tienda. Clara se puso roja de furia. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú?, replicó Sofía. No sabes nada de mi vida, ni de Alejandro, ni de lo que Mateo y yo estamos construyendo. Estás dejando que un forastero venenoso te use como su marioneta para esparcir mentiras. Elena salió de detrás del mostrador. Sofía tiene razón, Clara. Todos conocemos a Mateo. Sabemos que es un hombre íntegro. Y hemos llegado a conocer a Sofía. Es una mujer trabajadora y buena. Debería darte vergüenza dejar que ese hombre de la ciudad te llene la cabeza de porquerías. Avergonzada y furiosa, Clara salió de la tienda. El incidente dejó a Sofía sintiéndose agotada, pero también fortalecida por el apoyo de Elena. Sin embargo, sabía que el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la comunidad. Esa noche, la frustración y el estrés llegaron a un punto crítico. Mateo estaba revisando una pila de facturas en la mesa de la cocina, su rostro una máscara de preocupación.
Voy a tener que vender la manada de cría del norte, dijo, su voz era plana. Es la única forma de conseguir el dinero para pagar a los abogados este mes. No, Mateo, dijo Sofía, poniendo una mano sobre las de él. Esas son tus mejores cabezas de ganado. El futuro del rancho. No puedes. Venderé la cabaña de mi tía. De ninguna manera. Es tuya. Es lo único que tienes que es completamente tuyo. Lo que es mío es tuyo. Estamos juntos en esto, exclamó ella. Y estoy cansada, Mateo. Cansada de que Alejandro nos haga esto. Él está jugando con nosotros, moviendo sus piezas de ajedrez millonarias mientras nosotros luchamos por sobrevivir. ¿Y qué se supone que haga, Sofía?, gritó él, poniéndose de pie de golpe, la frustración acumulada finalmente explotando. No puedo luchar contra su dinero. Él puede comprar a quien quiera, demandar hasta el fin de los tiempos. Soy solo un maldito granjero. El arrebato los dejó a ambos sin aliento. Nunca se habían gritado. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. No eres, solo, un granjero, dijo Sofía en voz baja, con lágrimas en los ojos. Eres el hombre más fuerte y honorable que conozco. Y no me importa si perdemos cada centímetro de esta tierra, mientras te tenga a ti. Mateo la miró, el enojo en su rostro se disolvió en arrepentimiento y amor. La rodeó con sus brazos y la abrazó con fuerza. Lo siento, susurró contra su pelo. Lo siento mucho. Tengo miedo. Miedo de perderte. Miedo de no ser suficiente para protegerte de él. Oye, dijo ella, separándose para mirarlo a los ojos. Nos protegemos el uno al otro. Y nunca vas a perderme. Alejandro no entiende eso. Cree que puede destruir nuestro rancho, nuestro dinero. Pero no puede tocar lo que realmente importa. No puede tocar esto. Lo besó, un beso desesperado y apasionado que era tanto una súplica como una promesa. Nunca dejes que nos separe, Mateo. No importa lo que haga. Nunca, juró él. Se refugiaron el uno en el otro esa noche, su amor era el único baluarte contra la tormenta que Alejandro había desatado sobre ellos. Su intimidad se convirtió en su santuario, un lugar donde podían recargar fuerzas y recordarse a sí mismos por qué estaban luchando. En una de esas noches, después de un día particularmente agotador, Mateo la llevó al granero. La subió al pajar, donde la luz de la luna entraba a raudales por una abertura en el techo. A veces vengo aquí cuando necesito pensar, le dijo. Para recordar lo que es real. El olor a heno, el sonido de los animales. El mundo de Alejandro no existe aquí. Se sentaron en silencio por un momento, y luego él la giró para que lo mirara. No te mereces nada de esto. Te mereces paz. La tengo, susurró ella. Contigo, tengo paz. Aunque todo lo demás sea una guerra. Pues entonces deja que el guerrero que llevas dentro descanse un poco, dijo él con voz ronca. Y allí, en el pajar, bajo la mirada de la luna, la amó con una ferocidad tierna, reclamándola, adorándola, borrando el veneno del mundo exterior con cada beso y cada caricia. Mientras ellos encontraban consuelo en su unión, Alejandro recibía una llamada telefónica en su lujosa suite de hotel. Era Leticia. Alejandro. ¿Dónde diablos estás? El bebé tiene fiebre y la niñera no sabe qué hacer. Se supone que tenías que estar aquí para la cena con los inversionistas, gritaba ella al otro lado de la línea. Estoy ocupado, Leticia. Ocúpate tú. Para eso eres la madre, respondió él con frialdad. Esto no era parte del trato. Yo te di un hijo, se supone que tú tenías que darme una vida de lujos y comodidad, no convertirme en una enfermera solitaria, chilló ella. Alejandro colgó, irritado. La realidad de su elección le pesaba cada día más. Tenía a su heredero, pero estaba atado a una mujer que detestaba, y la mujer que realmente quería estaba en brazos de otro hombre, luchando contra él con una fuerza que no sabía que poseía. Su frustración se convirtió en una determinación helada. Sus tácticas no estaban funcionando. La presión financiera estaba haciendo daño, pero no los estaba quebrando.
Los rumores manchaban su reputación, pero la gente principal de sus vidas, como Elena, los apoyaba. Mateo y Sofía se estaban fortaleciendo con cada ataque, su vínculo se forjaba en el fuego de la adversidad. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que atacar su vínculo directamente, con algo que el dinero no pudiera arreglar ni la fuerza pudiera superar. Tenía que usar un arma emocional, algo que los destrozara desde dentro. Y de repente, supo exactamente qué hacer. Tenía el arma perfecta. Un arma que Leticia le había dado. Miró una foto en su teléfono, él, sosteniendo a su hijo recién nacido, Alejandro Valdivia II. Una idea terrible y brillante comenzó a formarse en su mente. Era un plan cruel, manipulador y de un riesgo inmenso, pero si funcionaba, le garantizaría la victoria. Unos días después, el sedán negro de Alejandro volvió a subir por el camino del rancho. Sofía lo vio venir desde la cocina y su estómago se hundió. Mateo, que estaba afuera reparando un tractor, también lo vio y se dirigió a la casa, con la cara como una tormenta. Estaban listos para otra confrontación, para otra batalla. Pero no estaban preparados para lo que vieron cuando Alejandro salió del coche. Esta vez no venía solo. Salió del coche y abrió la puerta trasera. Con una lentitud deliberada, sacó un portabebés. Y en él, durmiendo pacíficamente, había un bebé pequeño y perfecto. Alejandro caminó hacia ellos con el bebé en brazos, su rostro era una máscara de falsa y trágica sinceridad. Sofía, dijo, su voz era un susurro roto. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Quiero que conozcas a mi hijo. Nuestro hijo. El niño que deberías haber sostenido tú. Sofía se quedó paralizada, su mirada fija en la pequeña e inocente cara del bebé. Todo el aire pareció abandonar sus pulmones. El dolor de su infertilidad, la traición de Alejandro, la humillación de haber sido reemplazada, todo volvió a estrellarse contra ella con la fuerza de un huracán. Encarnado en el pequeño ser que su exmarido sostenía cínicamente como un arma. Mateo se puso delante de ella, un escudo humano contra la crueldad de Alejandro, pero supo que este era un golpe del que no podía protegerla. La crueldad del acto de Alejandro fue tan aguda y precisa como la hoja de un bisturí, diseñada para cortar directamente en la cicatriz más profunda del alma de Sofía. Por un instante, el mundo se silenció. El canto de los pájaros, la brisa entre los árboles, el latido de su propio corazón, todo se desvaneció. Solo existía la imagen de ese pequeño bebé, el hijo que ella había anhelado con cada fibra de su ser, un símbolo viviente de su fracaso. El dolor fue una ola blanca y cegadora, robándole el aliento, amenazando con arrastrarla de vuelta a la oscuridad de la que había luchado tanto por salir. Sintió un tirón en el brazo y la voz grave de Mateo la ancló a la realidad. Respira, mi amor. Mírame a mí. No lo mires a él. Ella obedeció, arrancando la mirada del bebé y encontrando los ojos de Mateo. En ellos vio una furia protectora tan intensa que era casi una fuerza física, pero también vio un amor incondicional, un refugio. Esa mirada le recordó quién era ahora. No era la víctima de Alejandro. Era la compañera de Mateo. Saca a este, monstruo, y a su hijo de nuestra casa, Mateo, dijo Sofía, su voz, aunque temblorosa, estaba impregnada de un acero que sorprendió incluso a Alejandro. Él había esperado lágrimas, súplicas, un colapso. No esperaba esa fuerza. Alejandro esbozó una sonrisa dolida, un acto de manipulación magistral. Sofía, cariño, no lo digas así. Él es inocente en todo esto. Solo quería que lo conocieras. Que vieras lo que podríamos haber tenido, lo que todavía podemos tener. Tú no quieres que lo conozca, replicó Sofía, dando un paso adelante, sintiendo a Mateo como una sombra sólida detrás de ella. ¿Quieres usarlo? Lo estás usando como un escudo, como un arma, igual que usaste a su madre como una incubadora. No tienes límites en tu egoísmo, ¿verdad? Un niño no es una herramienta para recuperar tu orgullo herido. La verdad en sus palabras lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Su sonrisa flaqueó. Eso no es cierto. Lo quiero. No, tú quieres ganar, intervino Mateo, su voz era un trueno contenido.
Y acabas de perder. Te di 10 segundos para irte la última vez. Ahora tienes 5. Se movió, no de forma amenazante, sino con una autoridad innegable que emanaba de cada centímetro de su ser. Cubrió a Sofía, interponiéndose completamente entre ella y Alejandro. Era una declaración silenciosa: para llegar a ella, tendrías que pasar por encima de él. Alejandro, al ver que su plan no solo no había funcionado, sino que se había vuelto espectacularmente en su contra, sintió una oleada de rabia impotente. Miró a Sofía por encima del hombro de Mateo y vio que no había rastro de la mujer sumisa que recordaba. En su lugar, había una reina defendiendo su castillo. Y él era el invasor no deseado. Cometes un error, Sofía, siseo, su falsa tristeza reemplazada por veneno puro. Vas a arrepentirte de esto. Te quedarás atrapada en este lodazal con este don nadie y te preguntarás cada día de tu vida cómo sería criar a un Valdivia. Un verdadero heredero. Ya tengo todo lo que necesito aquí, dijo la voz de Sofía desde detrás de Mateo, firme y clara. Ahora, vete. Derrotado, Alejandro se dio la vuelta. Con una última mirada llena de odio, metió al bebé de vuelta en su portabebés, lo aseguró en el coche y se marchó a toda velocidad. La nube de polvo era una manifestación de su furia frustrada. En cuanto el coche desapareció, la fuerza de Sofía se desvaneció. Un sollozo seco escapó de sus labios y sus piernas cedieron. Mateo se giró a tiempo para atraparla, levantándola en brazos y llevándola dentro de la casa, lejos de la vista del camino mancillado. La sentó en el sofá y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. Ella miraba un punto fijo en la pared, sus ojos muy abiertos y llenos de un dolor que lo partía en dos. Sofía. Amor, mírame, le suplicó él. Ella giró lentamente la cabeza, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y desoladoras. Era tan pequeño, susurró. Tan perfecto. Y él solo, lo usó. Como una cosa. ¿Cómo me usó a mí? Lo sé, mi vida, lo sé, dijo Mateo, llevándole las manos a los labios para besarlas. Es un hombre sin alma. Lo que hizo hoy es la prueba definitiva de ello. Me dolió tanto, Mateo, confesó ella, la voz rota. Ver a ese bebé, despertó todo de nuevo. La vergüenza, el sentimiento de estar vacía, rota. Él negó con la cabeza con vehemencia. No. Escúchame bien. No estás rota. Eres la persona más completa que conozco. Tu valor no tiene nada, absolutamente nada que ver con tu capacidad de tener un hijo. Alejandro te metió esa basura en la cabeza para controlarte. Tu valor está en tu corazón, en tu fuerza, en tu bondad. Está aquí. Puso una mano sobre su pecho, justo encima de su corazón. Y a este corazón es al que yo amo. ¿Me oyes? Ella asintió, las lágrimas seguían cayendo. Él la atrajo hacia un abrazo, meciéndola suavemente mientras ella lloraba, liberando años de dolor reprimido en la seguridad de sus brazos. No dijo nada más, simplemente la sostuvo, absorbiendo su dolor, siendo su ancla en la tormenta. Horas más tarde, cuando la oscuridad cayó y la casa estaba en silencio, se sentaron junto al fuego. Sofía estaba acurrucada contra él, la cabeza en su regazo, mientras él le acariciaba el pelo. El llanto la había dejado agotada pero extrañamente purificada. Gracias, susurró ella. Por no dejar que me derrumbara. Siempre estaré aquí para sostenerte, respondió él. Pero que quede claro, no te derrumbaste. Te enfrentaste a tu peor pesadilla, la miraste a los ojos y la venciste. Estoy más orgulloso de ti de lo que puedas imaginar. Ella levantó la vista hacia él. Tengo miedo de lo que hará a continuación. Lo de hoy fue desesperado. Y un hombre desesperado es peligroso. Lo sé. Pero lo enfrentaremos. Juntos, dijo él, inclinándose para besar su frente. Ahora mismo, solo quiero que te concentres en una cosa, mañana te llevaré a ese lugar junto al arroyo que tanto te gusta y tendremos un picnic. Sin hablar de ranchos, ni de abogados, ni de exmaridos psicópatas. Solo tú y yo. ¿Trato hecho?
Ella logró esbozar una pequeña sonrisa. Trato hecho. Mientras tanto, en una suite de hotel a 1 hora de distancia, Alejandro estaba furioso. Nada estaba funcionando. Cada intento de quebrar a Sofía solo parecía hacerla más fuerte y unirla más a ese maldito ranchero. Dejó al bebé en la cuna portátil y se sirvió un whisky, bebiéndolo de un trago. La puerta de la suite se abrió de golpe y Leticia entró como un vendaval. Su rostro estaba desencajado por la furia, sus ojos lanzaban chispas. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, le espetó, su voz era un siseo peligroso. ¿Con quién dejaste a mi hijo? He estado llamándote durante horas. El investigador que puse para vigilarte a ti me dijo que viniste a este pueblo de mala muerte. Y luego me envió una foto. Una foto tuya mostrándole mi hijo a esa estéril. Tu hijo, se burló Alejandro. Lleva mi apellido. Es un Valdivia. Y no vuelvas a llamar a Sofía así. La bofetada de Leticia resonó en la habitación. No te atrevas a defenderla delante de mí. Yo te di lo que ella no pudo. ¿Y así es como me pagas? ¿Usando a nuestro hijo como cebo para recuperar a tu exesposa? ¿Tan patético eres? No sabes de lo que estás hablando, gruñó él, frotándose la mejilla. Estoy arreglando las cosas. No, estás obsesionado, gritó ella. Y estoy harta. Vine aquí para darte una última oportunidad. Vuelve a la ciudad conmigo y con tu hijo ahora mismo, y actúa como el marido y el padre que se supone que eres. O te juro por mi vida, Alejandro, que haré que te arrepientas de haberme conocido. Él la miró con frío desdén. No me amenaces, Leticia. Me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Fue la respuesta equivocada. La furia en los ojos de Leticia se transformó en una calma helada. Bien. Que así sea. Pero recuerda esto, Alejandro. Te di un heredero, sí. Pero también sé todos tus secretos. Sé cómo blanqueas el dinero a través de esas corporaciones fantasma. Sé cómo, Innovaciones Agrestes, está ahogando a los granjeros locales. ¿Y sabes qué? Grabé algunas de nuestras conversaciones. Siempre es bueno tener un seguro. El rostro de Alejandro perdió todo el color. ¿Te atreverías? Pruébame, siseó ella. Se dio la vuelta, recogió sus cosas con movimientos bruscos y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Voy a ir a hablar con tu Sofía. Quizás ella y yo tengamos más en común de lo que piensas. Ambas sabemos lo que es ser utilizadas por un monstruo. Disfruta de tu soledad, Alejandro. Y se fue, cerrando la puerta con un portazo que pareció sellar el destino de Alejandro. A la mañana siguiente, Sofía y Mateo estaban preparando la cesta del picnic, intentando aferrarse a la normalidad que se habían prometido. Vieron un taxi subir por el camino y se miraron con aprensión. Pero del taxi no salió Alejandro, sino una mujer que Sofía reconoció con una punzada de shock, Leticia. Se veía fuera de lugar con sus tacones altos y su bolso de diseño, pero su rostro no mostraba arrogancia, sino una mezcla de agotamiento y determinación. Mateo se puso inmediatamente en guardia, pero Sofía le puso una mano en el brazo. Espera, dijo en voz baja. Leticia se acercó a ellos, deteniéndose a una distancia respetuosa. Necesito hablar contigo, Sofía. Sola, si es posible. Mateo miró a Sofía, quien asintió. Estaré cerca, dijo él, y se retiró al establo, aunque sus ojos nunca se apartaron de ellas. Sé que soy la última persona que quieres ver, comenzó Leticia, sin mirarla directamente. Y no estoy aquí para pedir perdón. Hice lo que hice por mis propias razones, y no me arrepiento de tener a mi hijo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Sofía con calma. Estoy aquí para advertirte. Y para destruir a Alejandro, dijo Leticia, finalmente mirándola a los ojos. Lo que hizo ayer, usar a mi bebé, a nuestro bebé, como una pieza en su juego enfermo, cruzó una línea. Creí que lo hacía para asegurar su legado, su familia. Pero no le importa nada de eso. Solo le importa ganar, recuperar lo que él considera su propiedad. Y esa eres tú.
Sofía la escuchaba en silencio, asimilando la amarga ironía de la situación. Leticia continuó, se acabó. Lo voy a hundir. Tengo pruebas de sus negocios sucios, la forma en que está presionando a los bancos, todo. Le voy a quitar el dinero, el poder, y me aseguraré de que no vuelva a acercarse ni a mí ni a mi hijo. Y eso significa que tampoco volverá a acercarse a ti. Le tendió una tarjeta de memoria. Esto es todo lo que necesitas para detener la presión sobre este rancho. Son copias de sus transacciones, correos electrónicos a sus abogados para que te asfixien legalmente. Dáselo al tuyo. Su castillo de naipes se derrumbará. Sofía tomó la tarjeta, sorprendida. ¿Por qué me das esto a mí? Porque no quiero su dinero sucio, dijo Leticia. Solo quiero mi libertad y la seguridad de mi hijo. ¿Y por qué me di cuenta de algo? Él te destruyó a ti para conseguirme a mí, y ahora está tratando de destruirte a ti usándome a mí y a mi hijo. Somos las dos caras de la misma moneda de su egoísmo. Tal vez si acabo con él, ambas podamos ser libres. Sin decir más, Leticia se dio la vuelta y caminó de regreso al taxi. Por primera vez, Sofía no vio a una rival, sino a otra víctima. 2 semanas después, el mundo de Alejandro Valdivia implosionó. Armado con las pruebas de Leticia, el abogado de Mateo no solo detuvo todas las demandas, sino que presentó una contrademanda por acoso y extorsión. Simultáneamente, Leticia filtró la información sobre sus fraudes financieros a las autoridades y a la prensa. El escándalo fue masivo. El imperio Valdivia se tambaleó. Su padre, humillado y furioso, le dio la espalda. Alejandro lo perdió todo, su posición, su fortuna y el respeto que tanto valoraba. Despojado de su poder, ya no era una amenaza. La paz finalmente descendió sobre Valle Serena. El rancho, liberado de la presión financiera, comenzó a florecer de nuevo. La comunidad, al conocerse la verdad, se volcó en apoyo de Mateo y Sofía, avergonzados de haber dudado de ellos. Clara incluso se disculpó con Sofía, admitiendo que los celos la habían cegado. Una tarde de otoño, 1 año después, Sofía estaba sentada en el porche, leyendo un libro. Mateo se sentó a su lado, rodeándola con el brazo. Es increíble lo silencioso que es todo, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Es el sonido de la paz, respondió él, besándole el pelo. La vida se había asentado en un ritmo feliz y productivo. Trabajaban juntos en el rancho, compartían las cenas, se dormían en los brazos del otro cada noche. El amor que sentían no era una llamarada, sino un fuego constante y cálido que los nutría a ambos. A pesar de la paz exterior, una pequeña sombra de tristeza a veces tocaba a Sofía. El episodio con el bebé de Alejandro había reabierto una herida, y aunque Mateo la amaba incondicionalmente, el anhelo de ser madre era un susurro persistente en su corazón. Intentó no pensar en ello, pero a veces se encontraba mirando a las familias en el pueblo con una punzada de melancolía. Unos meses después, comenzó a sentirse extrañamente cansada. Náuseas matutinas la despertaban, y ciertos olores le revolvían el estómago. Lo atribuyó al estrés residual o a un virus. Pero una tarde, mientras ayudaba a Mateo a cargar unos sacos de pienso, un mareo repentino la obligó a sentarse. Oye, con calma, dijo Mateo, corriendo a su lado, su rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien? Has estado pálida toda la semana. Y entonces, una posibilidad increíble, una esperanza que no se había atrevido a albergar en años, comenzó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, se hizo una prueba de embarazo que había comprado en secreto en la farmacia del pueblo vecino. Puso la prueba sobre el lavabo y esperó, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa. Le parecía una eternidad. Finalmente, con un terror esperanzado, miró. 2 líneas. 2 líneas rosadas y audaces. Embarazada. Era imposible. Los médicos le habían dicho. Alejandro le había dicho que era estéril. Se sentó en el borde de la bañera, riendo y llorando al mismo tiempo. Salió del baño y encontró a Mateo en la cocina. Él la miró, la preocupación evidente en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Estás
pálida. ¿Estás enferma? Ella no dijo nada. Simplemente caminó hacia él y tomó su mano, llevándola a su vientre plano. Mateo la miró confundido por un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par mientras la comprensión lo inundaba. Sofía, susurró, su voz llena de asombro. Estoy embarazada, Mateo, dijo ella entre lágrimas de felicidad. Vamos a tener un bebé. Él la levantó del suelo, abrazándola con una fuerza que le robó el aliento, su rostro enterrado en su cuello. Ella podía sentir sus hombros temblar y se dio cuenta de que él también estaba llorando. 9 meses después, Sofía dio a luz a una hermosa y sana niña, con el pelo oscuro de su padre y los ojos decididos de su madre. La llamaron Alba, por el nuevo amanecer que había traído a sus vidas. Sostener a su hija en brazos por primera vez, ver a Mateo mirarlas con una adoración que llenaba toda la habitación, sanó la última de las heridas de Sofía. El amor que sentía era tan abrumador, tan poderoso, que borraba por completo la idea de que alguna vez había estado rota. Era completa. Era madre. 2 años después, el rancho era un bullicio de vida. Alba, una niña pequeña y enérgica, corría por el césped persiguiendo a las gallinas, sus risas llenando el aire. Sofía, con una barriga prominentemente embarazada de su segundo hijo, la observaba desde el porche, una sonrisa serena en su rostro. Mateo se acercó por detrás y la abrazó, descansando sus manos sobre su vientre. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. Pensaba en lo extraña que es la vida, respondió ella, inclinándose hacia su toque. Pensaba que perderlo todo era el final de mi mundo. Pero en realidad, fue el comienzo. Tuve que ser arrancada de una vida que no era la mía para poder encontrar la que realmente me pertenecía. Aquí. Contigo. Con ellos. Se quedaron en silencio, mirando a su hija jugar bajo el sol dorado de la tarde, sintiendo las pataditas de su hijo por nacer. Tenían todo lo que importaba. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Sofía y Mateo es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.